El doctor Miguel Lascaux tiene una maestría en biotecnología y biología molecular en la Universidad Tecnológica de Cambridge, Francia, doctorado en ingeniería bioquímica por la Universidad Tecnológica de Compiègne en el Instituto Pasteur París, Francia. Investigador postdoctoral en biología sintética del Instituto Pasteur en París, Francia. Actualmente trabaja como investigador principal en Brilliant Energy INS Biopark de la Universidad de Maryland, Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia laboral, tiene más de 15 patentes, más de 60 investigaciones y publicaciones científicas de renombre, y hoy día nos va a traer la charla vacunas contra el COVID-19, el doctor Miguel Lascaux, desde la Universidad de Maryland, Biopark, Baltimore, USA. Bienvenido, Miguel. Buenas noches. Muchas gracias, María. Lo siento mucho, no tengo cámara. Ya. No sé si ustedes me pueden pasar las diapositivas porque acá también lo puedo, parece, compartir. No, pero no sale. En compartir pantalla Sí. puedes activar, si no te ayudamos también. Mejor pónganle ustedes ¿cómo se dice? Las diapositivas, no hay problema. Diapositivas. Ahí Sí. tenemos apoyo con Leonel, si nos puede apoyar con las diapositivas, y vamos guiándote ahí. No te Ya, preocupes. perfecto. Ya. Bueno, empezamos. Quiero darles una, digamos, charla somera, de manera muy general, sobre la forma como se puede o se está realizando la construcción de algunas vacunas contra el COVID. ¿Ya? Em, Aquí tenemos la siguiente lámina, por favor. Ya. Miren, esta foto es muy importante para recordar, ¿no? Que fue Edward Jenner en el año 1798 que creó por primera vez la vacuna. Y esta vacuna es importante entenderlo porque no fue, es una vacuna contra la viruela humana. Pero Edward Jenner no fue quien utilizó el virus de la viruela humana para hacer la vacuna, sino usó el virus de la viruela del ganado vacuno, de una vaca. Y de ahí viene el nombre de vacuna, ¿no? Entonces, esta foto muestra a dos niños infectados con el virus de la viruela y uno de los niños fue vacunado y está salvo. Ven ustedes que no tiene huellas de los granitos. En cambio, el otro niño que no fue vacunado, ahí está la diferencia, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ya. Miren, quiero, digamos, repasar de manera general cómo el virus infecta y cómo esta infección causa una respuesta inmune en el organismo. ¿Ya? Esto es muy importante entender para poder entender cómo funcionan las vacunas. ¿Ya? Bueno, en el primer cuadro de la izquierda nosotros podemos ver que el virus entra pues al organismo y entra a las células. Se conecta con su spike, con su espina S, conjuntamente con la proteína receptora de la célula que es el AC2. ¿Ya? Este virus entra y al estar dentro de la célula, pues libera su ARN, su genoma es un ARN. Este ARN, pues se convierte en proteínas, va a permitirse el código para que las proteínas se sinteticen y comience a ensamblar nuevos virus dentro de la célula, ¿ya? Y luego que se arman nuevos virus, salen de la célula. Nuevamente salen, ya sabemos, ¿no? Que aproximadamente un virus que entra a una célula se convierte en 100.000 virus. Entonces, ese es el mecanismo de infección del virus, del SARS-CoV en las células. En el segundo cuadro podemos ver la respuesta inmune que nuestro organismo, que todos los organismos del ser humano dan a la entrada de este virus. ¿Qué sucede? El virus entra o se ha liberado ya de una célula porque ha estado en infección. Luego este virus es encontrado por se llama células presentadoras de antígeno, antigen presenting cells. Generalmente son las dendritic cells, estas células aquí que tienen unos dedos que parecen, bueno, estas células capturan al virus y lo digieren y se encargan de, digamos, en sus extremidades de
presentar los pequeños péptidos, ¿no? Pequeños péptidos, o sea, pequeños trozos de proteínas, a una helper cell, en este caso a una célula T, que son las CD4, las CD4, que son células ayudadoras, helper cells, y estas células se van a encargar de permitir la producción de las células B y de las células T, CD8. Las células B son las células que van a producir los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos que, bueno, van a bloquear al virus. Y las células CD8, en este caso, son células citotóxicas que van a permitir, esa es la inmunidad celular. O sea, aquí es donde nace la inmunidad humoral, que es la inmunidad de los anticuerpos y la inmunidad celular. Entonces, la inmunidad celular, generalmente que son células CD8, citotóxicas, se encargan de destruir a las células que están infectadas con el virus. Mientras que las células B, que producen, digamos, los anticuerpos, ¿no? Luego ambas células se pueden convertir en células memoria, ¿ya? Células memoria que van a tener esa capacidad durante mucho tiempo, durante meses y posiblemente durante años, ¿ya? Pero ya vamos a ver que lamentablemente hay muchas infecciones que no permiten esta capacidad. La siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a mostrar en un diseño las principales proteínas que tiene el virus, o digo no proteínas, sino moléculas que tiene el virus que pueden servir como antígenos para poder construir las vacunas. Tenemos, por ejemplo, aquí la nucleocápside, tenemos la proteína S, que es la proteína de la espina, tenemos la proteína de la membrana del virus, ¿ya? De la envoltura, tenemos también el ARN, o sea, el genoma del virus, que también pues, puede ser utilizado como vacuna. Y bueno, tenemos aquí una enzima, ¿no? La hemaglutina esterasa. Bueno, estas son todas las proteínas o las moléculas que pueden ser utilizadas para una vacuna. Siguiente, por favor. Bueno, aquí quiero mostrar las vías, ¿no? Los modelos, los approach, o como se dice, los enfoques que se puede tener actualmente para poder construir una vacuna contra el COVID. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar aquí hasta 8 modelos. De verdad hay más modelos, pero estos son los principales modelos que digamos, podría mencionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede construir una vacuna utilizando los mismos virus. Se podría utilizar el mismo virus del SARS-CoV, pero virus debilitado o virus un virus que puede ser debilitado y otro virus que puede ser, digamos, ha perdido su capacidad. Debilitado, se consigue un virus debilitado cuando se hace, digamos, pasar el virus en varias generaciones en cultivos celulares. Entonces, si yo tengo un virus mutado y si durante 10, 20 veces lo cultivo en cultivos celulares, es muy probable que obtenga un virus debilitado. El virus está vivo, pero está debilitado y lo puedo utilizar como vacuna. O también puedo utilizar un virus ya que está, digamos, no está viable porque lo puedo mutar, lo puedo, digamos, degradar con radiaciones ultravioleta o con algunos químicos, ¿no? También se puede utilizar, digamos, directamente los genomas, ¿no? Puede ser el ADN o puede ser el ARN como vacuna. También se puede utilizar vectores virales, ¿ya? O sea, se puede utilizar otros virus, ¿ya? Que van a llevar las proteínas o las moléculas del SARS-CoV, en este caso, que produce el COVID-19, ¿ya? Que pueden ser también vectores virales, que pueden ser atenuados o pueden ser, digamos, completamente debilitados, ¿no? Y también se pueden utilizar las proteínas directamente para inyectarlo en el organismo como vacuna, o se pueden utilizar también, digamos, los cascarones del virus en este caso, ¿no? O sea, en este caso se puede sacar el ADN, se saca el ADN y se está poniendo solamente la parte superior que tiene las proteínas. La siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Aquí es para revisar lo que es utilizando los virus debilitados o inactivados, ¿no? Esto es, por ejemplo, un virus inactivado,
¿no? Debilitado, y este es un virus inactivado. Un virus debilitado es cuando les mencioné, ¿no? Se puede debilitar a un virus pasándole en diferentes cultivos, varias veces, 10, 20 veces. Y este es un virus inactivado cuando se le ha agregado un químico para quitarles toda su capacidad patológica. Se inyecta, ¿no? Como vacuna, y este virus va a ser encontrado, va a ser capturado por las dendritic cells, o sea, por las células, digamos, presentadoras de antígeno. Estas digieren el virus y se encargan, digamos, de presentar, en este caso, a las células T helper, como vimos en la gráfica anterior, y tener una respuesta inmune. ¿Ya? La respuesta inmune puede ser humoral, anticuerpos, o puede ser celular. Acá igual, usando vectores virales. Por ejemplo, ya les mencioné el adenovirus, ¿no? Es un virus muy clásico que se usa para construir vacunas de varias infecciones, ¿no? En este caso también tendría que ser vectores virales, ¿no? Que se replican, que se pueden replicar o que no se pueden replicar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? En estos virus se le pone el genoma del COVID en este caso, ¿ya? O parte del genoma, depende de lo que nosotros queremos expresar, ¿ya? Si nosotros queremos que en ese genoma se exprese una proteína X, por ejemplo, si que se exprese la proteína, la parte del spike o de la espina, o parte, digamos, de la proteína de la cápsula, depende de lo que nosotros querramos poner, ¿no? Vamos a poner esa secuencia dentro del vector, ¿ya? Repito, estos vectores vectores virales que generalmente son los adenovirus, pueden ser, digamos, tener capacidad de replicación o no tener capacidad de replicación. Siguiente, por favor. ¿Ya? Aquí son vacunas utilizando el genoma, el ADN o el ARN directamente, sin ponerlo en virus o sin ponerlo en vectores, ¿no? Sin ponerlo en algún vector. En este caso, por ejemplo, el ADN, se inyecta el ADN, ¿no? Al músculo, luego entra a las células, ¿no? Y este ADN se va a convertir en ARN y luego se va a convertir en proteína. Y estas proteínas salen y se encuentran con la antigen presenting cells, que son las dendritic cells, y esta va a presentar y va a permitir el desarrollo de la inmunidad. Igual, el ARN, si se inyecta ARN, este ARN directamente va a producir proteínas, y estas proteínas, ¿no? Nuevamente van a ser capturadas por las dendritic cells, en este caso, para que desarrolle la inmunidad. Y finalmente, ¿no? Se puede producir vacunas utilizando directamente las proteínas, ¿no? La proteína, cualquier proteína del virus, ¿no? Que puede ser proteínas sueltas, se inyecta directamente y estas van a ser capturadas por las dendritic cells, ¿ya? O se puede poner, como les dije, las proteínas en un cascarón de un virus, ¿no? ¿Qué tipo de proteínas van digamos, ese cascarón, sin el ADN? O sea, el virus entra, no se replica, no se reproduce, pero está poniendo a disposición las proteínas para las dendritic cells, o sea, las células presentadoras de antígeno. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, les he mostrado los enfoques para producir vacunas a nivel de laboratorio, obviamente, ¿no? Sin embargo, aquí quiero mostrarles digamos, los pasos claves para el desarrollo de una vacuna, pero total, para que llegue, digamos, a la población, ¿no? Ustedes verán que hay varios pasos. El primero es digamos, el paso exploratorio, el experimental, justo lo que hemos estado hablando, donde uno tiene que pensar qué vacuna va a producir. Una vacuna, digamos, con partículas virales o con el virus total, atenuado o inactivado, digamos, con vectores virales, el ADN o el ARN, o sea, de su genoma o parte de su genoma, o proteínas, fracciones de proteínas. Luego que se elabora la vacuna experimental, se tiene, digamos, que realizar la parte preclínica en animales. Generalmente son animales pequeños, roedores, o también pueden ser, digamos, animales superiores, ¿no? Como monos, ¿no? Antes de pasar a la parte clínica. En la parte clínica es la parte donde se va a desarrollar los estudios clínicos fase 1, la fase 2 y la fase 3. Vean ustedes, luego de esto, se tiene que dar permiso al organismo aquí que permite la regulación de los alimentos y de las medicinas, el FDA, ¿no?
Y luego, eh, la manufacturing, o sea, la producción en masa. Miren cuánto tiempo en las vacunas normales, cuánto tiempo lleva producir una vacuna. 10 a 15 años, ¿ya? Vean ustedes lo que sucede en esta pandemia. ¿Desde cuándo estamos? Desde febrero hasta ahora, son 6 meses. Nos vamos para el séptimo mes. Veamos que hay algunas vacunas ya, que incluso se están comercializando, ¿no? Hay que ponernos a pensar, ¿será cierto que esas vacunas van a funcionar? ¿Será cierto que esas vacunas han seguido todos los pasos experimentales, los pasos preclínicos? Ahora están ya algunas vacunas en la tercera etapa, en la fase tercera de estudios clínicos. Y algunos ya, digamos, como la vacuna rusa está en venta, ¿ya? Entonces, hay que preguntarnos, ¿realmente en esta pandemia, en 6 meses, ya se cubrió todos estos pasos para producir una vacuna correcta? ¿Ya? O sea, es un poco increíble, ¿no? A nosotros podemos decir, bueno, ahora hay tecnología, la biotecnología tiene tecnología moderna para producir, ciertamente, hay mucha tecnología para producir. Yo les he hablado de 8 enfoques, pero hay muchos enfoques más para poder producir vacunas, para poder diseñar nuevas vacunas. El problema no es ese, el problema es la efectividad, la eficacia de la vacuna. Sigamos, la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí quiero remarcar, ¿no? Esto es algo muy importante y es, digamos, esta fase clínica es lo que consume el mayor tiempo posible en la producción de vacunas, ¿no? La fase clínica, fase uno, permite para testar la seguridad de la vacuna, principalmente la seguridad, si la vacuna es segura o va a causar algún problema en la población. Bueno, la fase uno toma alrededor, bueno, aquí dicen 2 años, puede ser tal vez un año, pero toma más de meses y generalmente se desarrolla en decenas de personas, pueden ser 30, 40, 50, 100 personas, ¿no? La fase 2 es para entender la respuesta inmune de la vacuna. Si la vacuna realmente tiene una buena respuesta, ¿no? Para proteger contra el patógeno. Ya, esta fase 2 se lleva a cabo en cientos de personas, ¿ya? Son a ser 200, 300, 400, 500 personas, ¿ya? Y aquí hay un promedio más o menos de 2 a 3 años. Y la fase 3, ¿no? Es para ver si esta vacuna de verdad protege, ¿no? A una gran proporción de gente. Ya por eso aquí ya no se habla de decenas, de centenas de personas, sino de miles de personas. Puede ser 30, 40 mil personas. Es una gran población. Entonces, ustedes verán, ¿no? Por eso es que ahora las vacunas que se están sacando, ¿no? Aquí, de algunas compañías, ¿no? Moderna o de Oxford o de varios lugares donde están sacando sus vacunas, están buscando personas en donde probar su vacuna en la fase 3, ¿no? Algunos gobiernos, como el gobierno de Brasil, tal vez el gobierno de Perú, están aceptando que prueben sus vacunas a la fase 3, ¿no? ¿Ya? Eso es un poco discutible, ¿no? Generalmente, anteriormente, ¿no? Se ha hecho, digamos, con personas voluntarias, ¿no? Pero actualmente, por la rapidez, parece que la política es buscar en qué países lo necesitan más rápido para que sean voluntarios, ¿no? Bueno, sigamos con la siguiente lámina. Ya. Miren, aquí quiero tocar un aspecto muy importante que tiene que ver con la producción de vacunas. Ya hemos visto que una vacuna realmente es fácil producir. Depende de qué antígeno quiero utilizar, si un trozo de proteína, una fracción de ADN o de ARN, una fracción de cualquier proteína que pueda servirme. El problema es que si esa proteína va a producir los anticuerpos neutralizantes para la infección, para el patógeno, y si esa proteína va a tener la capacidad, digo, si esta vacuna va a tener la capacidad de producir, digamos, una respuesta inmune duradera. Entonces, lo que les voy a mostrar acá son algunos, digamos, resultados de esta pandemia, ¿ya? Ustedes saben que cuando el virus entra, ¿no? Toca los pulmones, entra al torrente sanguíneo y comienza, digamos, lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, que es una producción
digamos, es una respuesta inflamatoria, ¿no? Para bloquear al virus, pero digamos, lamentablemente las células comienzan a producirlo en exceso. ¿Y qué se produce? Interferón gamma, ¿no? Tumor necrosis factor, y L1, y L6 y L18. Generalmente estas son las citoquinas que se producen a gran cantidad, en gran escala, y que en lugar de hacer bien a la persona, le enferman, ¿no? Ya hablamos la vez pasada en una conferencia y les mencioné, ¿no?, que lamentablemente esta inflamación lo que hace es llevar un montón de células digamos, a los alveolos pulmonares y bloquear, y la persona no puede respirar más. ¿Ya? Pero además de esto, vamos a ver qué es lo que produce esta tormenta de citoquinas. La siguiente, por favor. Miren, en los experimentos que se ha desarrollado ya en esta pandemia, en varios países, en Francia, en Italia, en España, en China, en Corea del Sur, aquí en Estados Unidos, en Canadá, se ha demostrado que los anticuerpos, por ejemplo aquí, anticuerpos de un paciente de 54 años, un paciente de 6, un paciente de 34 años, un paciente de 52 años, han tomado muestras de sangre y les han analizado los tipos de anticuerpos, o sea, la cantidad de anticuerpos. Y ustedes verán la tendencia. Al comienzo, por ejemplo, a los 10 días, 20 días, oh, hay una gran cantidad, concentración de anticuerpos, gran título de anticuerpos, en todos. Sin embargo, cuando va pasando a partir de los 20, 30, 40, 50 días, 80 días, 100 días, 60 días, 80 días, la concentración o el título de anticuerpos baja considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es seguro, no es seguro que una vacuna que produce anticuerpos pueda protegernos de este virus. Pero las razones son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque hay otras vacunas que sí protegen, y esta vacuna es difícil, ¿no? Estamos viendo, estos son resultados de pacientes que están publicados, ¿no? Siguiente, por favor. Una posible explicación es que hay citoquinas, ¿ya?, que van a bloquear los centros germinales de los nódulos linfáticos en donde se va a producir las células productoras de anticuerpos y productoras, o sea, las células que protegen, las células cytotoxic cells, la CD8, para dar una respuesta efectiva, una respuesta humoral, produciendo anticuerpos, o una respuesta celular, produciendo gran cantidad de células CD8 para, digamos, liquidar a las células infectadas. Entonces, estos centros germinales, ¿no? Bueno, en esta gráfica estoy observando un centro germinal normal, donde no ha atacado todavía la interleucina, el tumor necrosis factor. Aquí, el tumor necrosis factor ha bloqueado. Entonces, primero acá, quiere decir que acá está normal, o sea, el centro germinal se puede observar acá. Y acá están las fotografías. Se pueden observar los centros germinales en el nódulo. Sin embargo, con el efecto del tumor necrosis factor, una citoquina que se produjo durante la tormenta de citoquinas no permitió que estos centros germinales se funcionaran. Vean ustedes aquí la microfotografía, la fotografía tomada también no muestra los centros germinales, ¿ya? Entonces, si se ha bloqueado los centros germinales, significa que cuando las células presentaron, las antigen presenting cells, presentaron las fracciones, en este caso, las fracciones que son los antígenos, a las células helper para que se produjeran las células B produciendo sus anticuerpos, o a las células T para que produjeran las células CD8, que son citotóxicas, fue imposible, ¿no? Porque no existió centros germinales, en este caso. Entonces, esa podría ser una razón por qué los anticuerpos que se formaron son anticuerpos pasajeros, ¿ya? Pero no existe, digamos, centros germinales que puedan producir una fuerte, digamos, respuesta inmunitaria de anticuerpos
así como de respuestas celulares, ¿ya? Entonces, estos son hallazgos, o sea, estos son artículos publicados recientemente, en donde han encontrado que la tormenta de citoquinas prácticamente inhibe y bloquea, ¿no?, la generación de centros germinales, que van a permitir la respuesta tanto de anticuerpos como de células citotóxicas. Siguiente. ¿Ya? Otra razón para que las vacunas, ¿no?, o otra razón para que las, digamos en este caso, las infecciones del virus no permitan una fuerte respuesta eh, inmunitaria. Vean ustedes acá, por ejemplo, esta gráfica muestra los pacientes menos infectados o con infecciones muy leves y los que han llegado a UCI, incluso los que prácticamente se han salvado la vida por milagro. ¿Qué han encontrado? Han encontrado que aparentemente hay una relación con el sistema de histocompatibilidad, es decir, con HLA, que es Human Leukocyte Antigen, ¿ok? O sea, las células, todas nuestras células tienen unas proteínas en su superficie, que son las HLA, digamos, HLA proteínas, ¿ya?, que son las que van a presentar los antígenos a las células T para que se produzcan. Miren, aquí en esta gráfica mostramos, digamos, la variabilidad de los antígenos, de los HLA, o sea, de los leukocyte antígenos, o sea, del sistema de, digamos, que permite la producción de estas proteínas en la superficie de las células y que van a permitir las que presentan. Si ustedes recuerdan, cuando yo hablaba de las dendritic cells, esas dendritic cells presentaban las células a la helper cell y, digamos, esas células presentan esos péptidos gracias a esto, a estos, a los Human Leukocyte Antigens, a los HLA, ¿ya?, que es prácticamente el sistema de histocompatibilidad en los humanos, ¿ya? Existe una gran variabilidad, ¿ya? Y aparentemente en los pacientes que están graves, ¿ya?, que no tienen, digamos, defensas, tiene que ver, juegan un rol muy importante, ¿no? Tienen esa discapacidad de poder presentar bien, digamos, los antígenos para que se produzcan los anticuerpos o las células, digamos, en este caso las cytotoxic cells, ¿ya?, para poder tener una protección y una defensa, ¿no? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estos HLA proteínas están presentes en el cromosoma 6, ¿no? ¿Ya? Entonces, vean ustedes, hay dos factores, los centros germinales y las proteínas, los HLA. Es muy probable que estos tengan un factor muy, muy crucial en la producción, digamos, de la inmunidad, en la producción de los anticuerpos y en la producción de las células T. Siguiente, por favor. Quiero remarcar, ustedes se han dado cuenta de que armar una vacuna, cual método sea posible, no es difícil, es fácil producir una vacuna. El problema es ver si esa vacuna es efectiva en levantar la inmunidad, tanto inmunidad humoral como inmunidad celular. Y bueno, pues se ha comprobado que hay 4 virus potencialmente mortales para los cuales no existe vacuna. ¿Ok? ¿Y cómo hemos aprendido a convivir con ellos? Un virus, el virus del SIDA. Segundo virus, el virus de la gripe aviar. Tercer virus, el virus del SARS. ¿Por qué el SARS está acá? Porque ya en el 2002 hubo una pandemia que apareció en China. Fue una pandemia más pequeña, pero fue el SARS-CoV-1 en el 2002. Y nadie fue capaz de producir una vacuna duradera para poder combatir este SARS. Y el MERS también es otro SARS, pero que se le dio el nombre de MERS porque este virus apareció en Medio Oriente en el 2012, ¿ya? Y también, como digo, es un SARS, pero lo dieron MERS por Medio Oriente, ¿ya? También se han hecho intentos por, digamos, elaborar una vacuna, pero las vacunas han sido prácticamente
no efectivos, ¿no? Porque pierden esa capacidad de sus anticuerpos y de sus respuestas celulares, ¿no? Entonces, yo quiero dejarles, digamos, para que reflexionen, ¿no? ¿Es posible elaborar una vacuna? Estas vacunas que se han elaborado, estas vacunas que ya están en la fase 3, estas vacunas que van a costar millones y millones a los países, van a tener la efectividad, ¿de verdad? Han tomado en cuenta los factores de los centros germinales, de los HLA, que son factores cruciales, importantes para digamos, que las vacunas puedan ser efectivas. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la página de la Organización Mundial de la Salud, donde está hablando el número de vacunas que actualmente están, digamos, en la vitrina. Ya algunas están, digamos, en la fase 3 y otras están todavía en fase preclínica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay 31 vacunas en estudios clínicos de fase 3. ¿Ya? Ustedes pueden revisar en la página y hay 31 vacunas. Esta nada más es una muestra, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Aquí se puede ver la vacuna de Oxford, ¿no? Que usa, digamos, un virus que no se replica, o sea, un vector. Aquí, por ejemplo, está la vacuna de Moderna, la americana, de acá de Estados Unidos, que usa el ARN, o sea, usa una secuencia de ARN. ¿Ya? Y así, hay muchas vacunas que están en la fase 3. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay 142 vacunas en estudios preclínicos, o sea que todavía están en experimentación, ¿no? En animales roedores o en animales superiores, ¿no? ¿No? Y aquí quiero hacer una apreciación, ¿no? He sabido también que la vacuna, ustedes saben, en Perú hay investigadores peruanos que están tratando de producir una vacuna, ¿no? Parece que ellos están ensayando dos tipos de vacuna. Una vacuna utilizando, digamos, fracciones de proteínas. No sé realmente qué proteínas están utilizando del virus. Bueno, se supone que puede ser las fracciones de la proteína del spike, o sea, de la espina, ¿no? Que es lo más común. Y también están utilizando, digamos, otro enfoque, otra forma de construir una vacuna, utilizando una vacuna viva. En este caso, he sabido, la salmonela. Entonces ellos están introduciendo, están clonando algunas proteínas en la bacteria, en la salmonela, ¿ya? Y esa salmonela se le va a inyectar vía oral o vía nasal al paciente o al quien reciba, y va a permitir, digamos, una alta inmunidad, ¿no? Es importante, veremos qué sucede, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, quiero terminar haciendo reflexionar esto, ¿no? Ustedes han visto que existe una competencia enorme y hasta desleal, tratando de construir vacunas y vacunas y vacunas con todos los modelos, con todos los enfoques. Ya vemos como Rusia, sin hacer tanto alarde, ha sacado una vacuna que ya lo está vendiendo. Entonces, ¿qué es hoy día tener una vacuna en esta pandemia? Es como en los años 60, años 70, era tener una arma nuclear, en los años 50, 40, como tener un arma nuclear. Hoy día, ¿quién tiene la vacuna? Se puede considerar una potencia. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de vender, va a tener la capacidad de repartir por muchos millones su vacuna. Pero de nuevo la pregunta, después de las gráficas básicas que les he mostrado, ¿esta vacuna será realmente fácil, será realmente eficiente? ¿Protegerá? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿No? O sea, la efectividad de una vacuna se tendrá que ver cuando proteja por lo menos un par de años, ¿no? Pero si va a proteger 2 meses, 3 meses, 4 meses, vamos a venir con lo que sucede ahora con la vacuna de la gripe, ¿no? En cada estación hay que ponerse una nueva vacuna. Bueno, eso sería todo. Espero sus preguntas. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Muy importante la ponencia que acabas de entregar sobre el tema de desarrollo de vacunas. Han surgido muchas preguntas del público asistente. Nos pregunta Salvador Torres Orrego.
¿existe la probabilidad que este COVID-19 pudo haber sido desarrollado en algún laboratorio? Si podemos utilizar adenovirus, ¿por qué no pensar que las grandes potencias están probando sus nuevas armas biológicas? Bueno, ya en una conferencia anterior, cuando hablé sobre eh, eh, cómo este virus apareció, digamos, en escena, mencioné, ¿no? Hay artículos científicos que han demostrado, o sea, hay secuencias, han hecho, hay estudios que han demostrado con secuencias que este virus ha sido imposible que lo creen en un laboratorio, ¿ya? Lo más factible es que lo hayan seleccionado este virus, ¿ya? O sea que en China, por ejemplo, en el laboratorio de Wuhan, los investigadores hayan tomado muestras de varios animales salvajes que tienen este virus, hayan seleccionado los más patógenos, 10, 20, 50, 100, 1000 virus, y de esos hayan seleccionado todavía al más patógeno, ¿no? Entonces, hay estudios que demuestran que ha sido casi imposible, ha sido imposible de que de una forma, digamos, artificial se cree este virus. Está demostrado que es de una forma natural. Ahora, obviamente, ¿no? Puede ser utilizado, puede ser utilizado por las potencias como un arma biológico, como nosotros no sabemos, ¿no? Hay muchas sospechas que esto puede estar ocurriendo ahora, ¿no? Pero ahí entramos en el área o en el aspecto de la especulación. Muy bien. Hay otra pregunta. Dicen, doctor, ¿qué requisitos considera usted que debería cumplir la población para que se les pueda administrar las vacunas del COVID-19? Para medir la eficacia, si se puede administrar y por qué, por qué ya se ha tenido la enfermedad, por ejemplo, o aquellos que aún no lo han presentado la enfermedad. Bien, es realmente un poco difícil, ¿no? Ver qué efectividad puede tener este virus. Para eso son las pruebas clínicas, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, para ver la seguridad del virus, para ver la eficacidad y para ver, pues, si protege a la mayoría, ¿no? El problema es que cada compañía que hace su vacuna, digamos, le agrega además de la vacuna adyuvantes o coadyuvantes, ¿no? Y no se sabe, digamos, eh, puede ser, digamos, los factores claves, porque hay adyuvantes, hay coadyuvantes, nosotros sabemos, ¿no? Que ayudan digamos, a potenciar las vacunas, ¿ya? Pero hasta ahora, considerando, digamos, todos estos problemas que hay con la infección, con la tormenta de citoquinas, con todos estos factores, digamos, muy celulares, ¿no? Que dependen mucho de la respuesta, por ejemplo, de los nódulos linfáticos, donde nace la inmunidad, de verdad, no se conoce bien. Ya, y se sabe, ¿no? Se sabe, hay 4 virus ahí que, bueno, son virus ARN, tienen genomas ARN que es difícil que le hayan hecho una vacuna, ¿no? Entonces, yo personalmente, yo soy un microbiólogo, he trabajado en vacunas, ¿no? He trabajado en vacunas vivas usando la salmonela para HIV y no hemos podido construir una vacuna efectiva en humanos. Han funcionado muy bien en animales, en roedores, hasta monos, pero después no han funcionado bien en humanos, porque paulatinamente van perdiendo esa capacidad ¿cómo se dice?, neutralizar al patógeno. Muy bien. Otra pregunta, Miguel Fernández Flores dice, ¿las personas que desarrollan las inmunoglobulinas pueden nuevamente enfermar o por cuánto tiempo permanecen con inmunidad? Miren, ahí les he mostrado, ¿no? He mostrado he mostrado varios pacientes que les han medido sus inmunoglobulinas, ¿no? Hay que tener en cuenta de que las inmunoglobulinas empiezan a producirse a partir de la semana. ¿Qué inmunoglobulina se produce principalmente o rápidamente? La M, inmunoglobulina M. Y después se va a producir las otras inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuánto va a durar? ¿Ya? Eso es justamente lo que se trata de estudiar, ¿no? Repito, ¿no? Si es que la tormenta citoquinas no ha sido enorme y no ha dañado los centros germinales,
es probable de que pueda existir una gran protección. Pero ¿qué pasa si los ha dañado? Todos los anticuerpos que se produjeron así en respuestas simples mmm, no van a durar, ¿no? Entonces eso es justamente se tiene que determinar en estas pruebas clínicas que están la mayoría de compañías realizando, ¿no? Muy bien, hay otra pregunta. Paula Flores dice, ¿qué fallas se pueden esperar de las vacunas que se hacen sin pasar por todas las etapas de producción o aplicación o evaluación de su eficacia? Bueno, pues puede haber muchas fallas. Con decirle que hay vacunas ya que han pasado todas las pruebas y causan problemas, porque hay gente, pues, ustedes saben, les he demostrado ahí, ¿no? Que, por ejemplo, el sistema de histocompatibilidad, ¿no? Las proteínas HLA, esas son variables, varían con la etnia, con la raza, con muchas cosas. Entonces, por eso se explica las diferentes respuestas que tiene cada persona a digamos, a cada una infección. Ustedes han visto la enorme variación que hay con este virus. Hay 80% de personas, digamos, que se sanan, 40% de ellas son asintomáticos, otros pequeños síntomas, ¿ya? Y hay algunos asintomáticos que tienen anticuerpos y otros que tienen síntomas que no tienen anticuerpos, pero tienen, digamos, células T que protegen. O sea, de verdad el organismo cada organismo es demasiado variable, ¿ya? Bueno, pues está avanzando los estudios de inmunidad celular, digamos, personificados, ¿no? Para determinar en el futuro, se tiene que hacer, digamos, una vacuna personificada para cada persona. Eso sería lo ideal, ¿ya? Solamente así se podría parar digamos, una enfermedad. Pero lamentablemente las vacunas son digamos, a grandes poblaciones, ¿no? Pero no todas responden. Hay un porcentaje que puede responder de forma fatal, ¿no? Y peor aún, miren, permítanme un minuto mencionarles, ¿no? Ustedes han visto cuando a los niños, por ejemplo, se les lleva al médico para que les vacune, para que reciban sus vacunas. El médico nunca le pone una vacuna o dos vacunas. Le pone dobles, triples, 4 vacunas. Y le pone en cada bracito, en cada piernita. O sea, le pone 6 vacunas a la vez, o hasta más. Ustedes se han puesto a pensar cómo será la reacción de los niños para que puedan recibir un montón de vacunas a la vez. O sea, ese es el problema. Muchas veces el problema no es la vacuna, el problema es la forma como se coloca a las personas, a los niños, ¿ya? Y eso yo lo digo por experiencia, porque he tenido, digamos, seminarios acá con médicos, y los médicos son conscientes de que se pone muchas vacunas. Pero dicen, si es la orden de la Organización Mundial de la Salud, esa es la orden de la Organización Panamericana, esa es la orden de mi colegio médico. Son recetas que, pues, poderes en el superiores lo han dado, ¿no? Pero vamos viendo nosotros, yo como microbiólogo, como inmunólogo, veo, las vacunas son excelentes, protegen, pero necesitan una dosis apropiada. No se puede poner a un niño 6 vacunas, o 7 vacunas, o 8 vacunas a la vez. O sea, ese es el problema. Hay otras preguntas, dice Miguel Fernández, las personas, Jean Olivera dice, ¿por qué la vacuna aprobada por Rusia todavía se está dudando de su efectividad, a pesar que se ha aprobado? ¿Qué criterios o fundamentos faltan para confirmar su efectividad de la vacuna producida por Rusia? Bueno, hasta ahora se sabe que la vacuna producida por Rusia es una vacuna usando un vector, el adenovirus. Han usado creo que un par de vectores diferentes. Es el adenovirus. Entonces quiere decir que a ese adenovirus le han puesto una secuencia de ARN del virus y lo han inoculado, ¿no? Y lo han usado como vacuna, ¿no? Bueno, la historia de las vacunas demuestran que hay muchas buenas vacunas utilizando adenovirus, ¿ya? Pero la proteína que lleva dentro es diferente. Nosotros no sabemos cuál efectiva es esa vacuna rusa, ¿no?
Ellos no han dado muchas informaciones, ¿no? Yo no he visto un artículo publicado, ¿no? Pero están hablando ya de la fase 3, ¿no? Entonces, por eso hay, digamos, cierta resistencia de parte de los otros organismos y, bueno, pues cada vacuna tiene que pasar por todas sus fases, ¿no? Para determinar su seguridad, su capacidad de inmunidad y si pues protege a la mayoría, a una mayor población, ¿no? Yo creo que todavía a Rusia no tiene todos esos elementos, ¿no? Si lo tuviera, debería, digamos, mostrarlos. Muy bien, acá hay otra pregunta de Miguel Fernández. Dice, las personas que desarrollan la inmunoglobulina G, ¿por cuánto tiempo tienen la inmunidad y si se pueden volver a enfermar? Bueno, la inmunoglobulina G es una inmunoglobulina más duradera, que se puede empezar a producir a partir de los 10 días, 20 días y puede durar meses, meses, meses. ¿Ya? Pero una vez más, eso depende, la producción y la duración de esta vacuna depende de cuán fuertes hayan sido las células que lo produjeron. Si esa inmunoglobulina fue producida en un centro germinal, si no fue producida en un centro germinal, puede que no dure gran tiempo. Y eso es lo que se está viendo en esta pandemia. Hay artículos publicados en donde la inmunoglobulina G no dura más que 40, 60, 80 días. ¿Ya? Por eso, repito, ¿no? La vacuna que sea efectiva en producir, digamos, anticuerpos duraderos, ¿no? He leído por ahí, no sé qué vacuna, están diciendo que va a producir 2 años de protección humoral, o sea, de anticuerpos. Bueno, sería genial, ¿no? Pero seguramente que esa vacuna está tratando de digamos, solucionar ese problema, ¿no? De los centros germinales. Muy bien, hay otra pregunta de Tatiana Vázquez. Dice, buenas noches, doctor. Gracias por su información brindada. La pregunta es, si una vez puesta la vacuna al paciente, ¿lo hace inmune al COVID-19 o podría volver a contagiarse? Mire, repito, ¿no? La vacuna depende cuán efectiva va a ser para levantar los anticuerpos y para levantar la inmunidad celular. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de inmunidad. Todas las vacunas levantan dos tipos de inmunidad. Incluso una infección de un virus o de una bacteria levanta dos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral, que es la producción de anticuerpos, ¿no? La producción de anticuerpos M, anticuerpos G, anticuerpos A, anticuerpos E, hay varios anticuerpos. Y la inmunidad celular. La inmunidad celular generalmente es la producción de células que se llaman CD8, o CD8 positivo, ¿ya? Eso se llama células citotóxicas. Esas células se encargan de detectar dónde hay una célula cargada de virus, va y lo destruye, ¿ya? Y es increíble, porque se han encontrado a pacientes, ahora hay reportes que se han encontrado a pacientes que no tienen anticuerpos, pero han sido capaces de protegerse, o sea, no les ha dado ni la tos. ¿Qué han tenido? Tienen células citotóxicas. O sea, no tienen anticuerpos, pero están protegidos por células citotóxicas. ¿Ya? Ahí hay otro factor, ¿no? Que, bueno, lo hablaré en otra ocasión. Hay otro factor que tiene que ver mucho con digamos, el apoyo o la inhibición de células T. ¿Ya? En este caso, hay pacientes que no tienen anticuerpos, pero tienen células que protegen. O sea, tienen una inmunidad celular. Es que la vacuna que digamos, levante las dos cosas, la inmunidad celular y la inmunidad humoral con anticuerpos, será la mejor, ¿no? Y que sea duradera. Hay otra pregunta de Christopher. Dice, ¿a qué se debe que una vacuna genere respuesta a largo plazo o no? ¿Qué factores celulares están presentes en la efectividad de la vacuna? ¿Solo son los centros germinales o las variaciones de los HLA? Puede ser ambos. Puede ser ambos. Esos estudios que yo les he mostrado son realmente nuevos. Son los primeros estudios para la respuesta de por qué. Digamos, las respuestas de anticuerpos son muy cortas. Esos son los primeros estudios para responder eso. ¿Ya? Muy bien. Tusi Merino dice, ¿cómo afectará la vacuna a las personas que se han reinfectado por segunda vez? ¿Cómo afectará la vacuna para los que se han reinfectado?
Mire, ¿qué significa una reinfección? ¿No? Nosotros ya hemos visto, en una ocasión yo tuve que explicar, ¿no? Generalmente cuando un virus, en este caso el SARS-CoV-2 va pasando, ¿no? Por ejemplo, en una cadena de pacientes, el paciente número 1, el paciente número 10, ustedes verán que la letalidad que tiene ese virus es fatal, es demasiado fuerte. Se ha detectado que digamos, el índice o el coeficiente de infección, ¿no? El número de infección es alrededor de 3.5 creo. Quiere decir que una persona puede infectar a 3 personas. Sin embargo, ¿qué pasa con el paciente 50 o el paciente 100 o 90? Esos pacientes ya tienen un virus con una letalidad muy baja. Ya se ha reportado, por ejemplo, en China, en España, se ha reportado también incluso en Iquitos, creo, en Perú, en donde han encontrado que ese factor, digamos, de contaminación, que antes era 3.5, ha bajado hasta 0.6. O sea que el virus está demasiado, ya no está letal, ¿no? Es un virus ya atenuado, ¿no? Y eso es normal, por eso yo les decía, por ejemplo, en las vacunas, se usan los cultivos celulares para disminuir la patogenicidad de un virus, ¿no? Entonces, hay posibilidades que durante también esta cadena, en este avance del virus, digamos que sale de un paciente a otro, va sufriendo muchas mutaciones por las células, digamos, inmunitarias, por las terapias y por todo, pero es probable que aparezca un mutante fuerte, un mutante que sea resistente a todo y puede causar una nueva infección, ¿no? Y eso es lo que puede suceder. En ese caso, la vacuna que se produjo para el virus anterior no le haría nada, ¿no? O si es que lo hace, lo hará, digamos, lo neutralizará, pero de una manera no tan efectiva. O sea, la capacidad de una vacuna para neutralizar depende mucho, ¿no? Depende mucho de la patogenicidad del virus. O sea, aquí no sé si estoy mezclando las cosas, pero yo lo que quiero explicar es lo siguiente. Hay algunos pacientes actualmente que han recibido o que han sido infectados con el virus y no han desarrollado la enfermedad, no han desarrollado la infección. ¿Y qué han demostrado? Hay estudios, hay artículos publicados que han demostrado reacciones cruzadas. Le han encontrado anticuerpos de otros SARS, incluso del SARS-CoV-1, o sea, del SARS que apareció en el 2002. O le han encontrado, digamos, que tiene anticuerpos contra un SARS de un gato o de un perro. Entonces hay reacciones cruzadas, pero esos anticuerpos que se produjeron para esos SARS pueden proteger al actual coronavirus, pero de un porcentaje muy bajo, muy bajo. Entonces se tiene que hacer una nueva vacuna para poder proteger de manera más potente, ¿no? Y esa es la razón porque cada año las vacunas de la gripe, pues, son nuevas, son vacunas diferentes, porque ese virus tiene una capacidad de mutación enorme, ¿no? Y es muy probable que este virus se convierta también en una especie de gripe estacional, ¿no? Ahora, ojalá que el virus siga disminuyendo su letalidad, ¿no? Para que sea, digamos, una pequeña gripe. Muy bien. Hay otra pregunta. Menax Pizarro dice, ¿la vacuna de hoy en día, por ejemplo, la rusa, para los reinfectados por coronavirus, tendrá efectos secundarios graves? Bueno, eso depende. Yo les he dicho que eso depende, para eso son los estudios clínicos. En los estudios clínicos se tiene que determinar qué porcentaje, principalmente en la fase 3, se tiene que determinar qué porcentaje de la población vacunada desarrolla efectos secundarios y qué tipo de efectos secundarios, graves o no son graves. ¿Ya? Para eso son los estudios clínicos. No se sabe. Pienso yo que la vacuna rusa recién está haciendo los ensayos de fase 3. Ya se tendrán sus datos. O sea, ustedes se darán cuenta, ¿no? Les he mostrado ahí los pasos claves que se dan para desarrollar una vacuna normal. Dura 10 a 15 años. Imagínense, en 6 meses se está sacando una vacuna ya en la fase 3. Hay que ver cuánto, digamos, se ha avanzado. Es obvio, es lógico preguntarse, ¿estas vacunas valen la pena? ¿O es solamente, digamos, una competencia
¿no? Que va a permitir, digamos, es una especie de juego político, ¿no? ¿Qué país saca la vacuna? Pero hay que ver ahora qué país o qué vacuna es efectiva. Yo tengo mis dudas, yo tengo muchas dudas después de ver, ¿no? Los fundamentos de la efectividad de una vacuna. O sea, a nivel celular, a nivel molecular, hay cosas que todavía no se han estudiado, no responden. Es que esas vacunas van a responder todas esas carencias que se dan, todos esos problemas que se van a nivel molecular con las citoquinas, con los HLA, no se sabe. Acá Marina Olivares nos pregunta, buenas noches, ¿cuál sería propiamente la razón por la que se cuenta ya en 6 meses con vacunas contra el COVID-19? ¿Se podría considerar tal vez 3 razones? ¿Por qué ya se ha venido trabajando en ello con mucha anticipación? ¿Por qué la problemática de la pandemia así lo determina o por otros intereses? Yo pienso de que es realmente imposible producir una vacuna en 6 meses, en 7 meses, en un año, de verdad, una buena vacuna. Muchos hay que tener en cuenta, hay que decirlo, ¿no? Es lamentable, pero es cierto. Hay muchos intereses económicos, hay muchos laboratorios que están produciendo una vacuna, lo que puede proteger, no se sabe qué tiempo, y lo que quieren es comercializarlo, ¿no? Nadie, ningún laboratorio, ninguna compañía que está produciendo una vacuna lo va a vender y lo va a regalar. Ustedes saben, ¿no? Se produce, cuesta mucho producir una vacuna y lo tienen que recuperar. O sea, es comercial. Acá Pablo Gómez pregunta, en esta coyuntura de la pandemia donde se desprestigia las posibles curas, ¿cómo saber si nos dicen la verdad? Mi consulta es sobre si es que es posible hacer uso de una vacuna quimera. Bueno, las vacunas generalmente son vacunas quimeras, ¿no? ¿Qué se pone? Se pone, digamos, un trozo de ADN, un trozo de ARN o una pequeña proteína y, digamos, se le puede agregar una secuencia de un coadyuvante. O sea, todas las vacunas son, digamos, organismos recombinantes, ¿ya? Por eso es que todas las vacunas que ponen a los niños, que ponen a cualquiera, las personas que por la gripe, todos son vacunas recombinantes, son quimeras, ¿no? Por eso, permítanme manifestar, ¿no? Que hay muchas personas que se asustan de los organismos transgénicos, dicen. Un maíz transgénico en Perú asusta a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, nadie se asusta que todas las vacunas que reciben vacunas son organismos transgénicos, son organismos recombinantes. Así es, pero nadie dice nada al respecto. Así es, Miguel. Susi Merino Sarmiento pregunta, ¿las vacunas candidatas que generarían una mejor respuesta moral o celular, en teoría, cuál sería la más efectiva? Eh, ¿Puedo repetir la pregunta? No la capté bien. Muy bien. Susi Merino Sarmiento pregunta, ¿que las vacunas candidatas generarían una mejor respuesta moral y celular en teoría? ¿Cuál cree que sea la más efectiva? Mira, la vacuna que produzca la mejor respuesta humoral con anticuerpos o la mejor respuesta celular será la mejor vacuna. Pero yo les digo una vez más, esa vacuna tiene que tener todos los elementos apropiados para proteger a los centros germinales, para que esos centros germinales puedan producir tanto células de memoria B que puedan producir a largo plazo los anticuerpos o células de memoria T que puedan tener células con la memoria durante años para poder proteger. Y eso solamente se tiene que dar en los centros germinales. Si no, si no se bloquea esas citoquinas que van a bloquear los centros germinales, no podemos esperar tener digamos, buenas respuestas inmunitarias. Muy bien. Menax Pizarro pregunta, ¿la vacuna de hoy en día, ejemplo, la vacuna rusa para los reinfectados por coronavirus, tendrá efectos secundarios graves? No se sabe, no se sabe. Todo lo tienen que decir los estudios clínicos. Helen Rosalba Quilque pregunta, ¿es posible que las cepas circulantes hayan influenciado en la patogénesis del SARS-CoV-2? ¿Puede ser que esto haga más difícil encontrar una vacuna efectiva?
supuesto, por supuesto. Eso es importante, porque ustedes saben que se habla ya de 6 u 8, digamos, tipos de SARS-CoV-2, o sea, hay mutantes, ¿no? Y por eso se ha dado el caso de que pacientes que se han sanado en China y de repente por casualidad llegó un español por allá o un americano por allá y los contagió, se volvieron a infectar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues llevaron otro virus, ¿no? Otro mutante. Entonces, eso es posible, ¿ya? Entonces, una vacuna que sea efectiva para toda la población tendría que llevar los antígenos de todos los mutantes, ¿no? Y eso es lo que se debería hacer. O sea, uno no puede producir una vacuna pensando que va a proteger a toda la gente usando nada más una variedad de virus, un tipo de virus, un mutante de virus, ¿ya? Lo ideal sería utilizar eh, todas las variedades. Eso hay que ver. Yo supongo que los que están haciendo las vacunas han tenido en cuenta estas cosas. Muy bien. Christopher pregunta, ¿a qué se debe que una vacuna genere respuesta a largo plazo o no? ¿Qué factores celulares están presentes en la efectividad de una vacuna? ¿Solo son los centros germinales o la variación de HLA? Ambos, y es muy probable que haya otros factores todavía que no están estudiados, ¿no? Esta pandemia está, digamos, se podría decir, es muy positivo porque está mostrando algunos problemas que no han sido resueltos todavía. ¿Ya? Ya, nosotros, por ejemplo, acá en Estados Unidos estamos elaborando una vacuna, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cargando a un fago, el FI, el FI 8, que es un fago que generalmente infecta a pseudomonas y también infecta a salmonella. Y este es un ARN fago. Nosotros lo cargamos a este ARN fago con el genoma o con parte del genoma o con una parte del ARN del coronavirus y lo colocamos en la salmonella. Y le damos al animalito, en este caso a un roedor o a un mono, por la boca. ¿Y qué pasa? Esta salmonela va y va a seguir todo. O sea, la capacidad que tiene la salmonela sigue una vía, digamos, muy rica en el sistema inmunitario, en el vaso, por ejemplo, y los nodos linfáticos, en donde se va a producir una gran respuesta inmunológica, ¿no? Entonces nosotros, esta vacuna lo estamos elaborando no para venderlo, sino para estudios, digamos, académicos, ¿no? Para ver la efectividad de la inmunidad. Pero eso depende, ¿no? Eso depende del tipo de vacuna, depende la vía que siga. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que la mayoría de vacunas le van a inyectar, le ponen un shot, como se dice, una ampolla en el músculo. El músculo es la mejor vía para levantar una inmunidad humoral y celular. En ese caso, es la vía de la salmonela, ¿ya? Yo pienso que por eso los colegas peruanos están haciendo también una vacuna viva, utilizando la salmonela, porque la salmonela recorre justamente los lugares más inmunológicos, donde la respuesta va a ser más fuerte, ¿ya? O sea, hay muchos factores que todavía no están estudiados, no están determinados. Alfonso X pregunta, ¿por qué los títulos de inmunoglobulinas bajan después de 2 meses y por qué en algunas personas existen IgG después de varios meses? Eso depende, ya les dije, depende de cada persona. Depende de la variabilidad, o sea, de la capacidad de su, de su, de sus genes para el HLA y depende también, pues, de su resistencia, ¿no? O sea, cada persona es muy, muy diferente, ¿ya? Pero lo cierto es que, ¿ya? En la mayoría de una población vacunada tiene que haber, digamos, una gran duración, una gran efectividad, una gran duración de la respuesta inmunológica, ¿no? Porque no creo que una vacuna pueda ser efectiva, se pueda tratar de que es una buena vacuna si después de 2 o 3, 4 o 6 meses pierde su capacidad de anticuerpos y su capacidad de inmunidad celular, ¿no? Henry Luis Cisneros pregunta, buenas noches, doctor, ¿la vacuna sería para todas las personas o solo a personas seleccionadas? No, la vacuna tiene que ser para todas las personas, ¿no? Las personas, digamos, para protegerlos, porque ¿qué hace la vacuna? Ya les he mencionado, ¿no?
La vacuna es lo que hace es levantar una protección, tanto a nivel de anticuerpos como a nivel celular. Entonces, una persona protegida con células de memoria, tanto células que producen anticuerpos como células que producen células citotóxicas que matan a las células infectadas, células de memoria, va a pasar años, ¿no? Y no va a ser atacado por el patógeno, ¿no? Así es. Felicitas Estrada pregunta, muy preocupante, el virus tiene un comportamiento mutante. Todavía no conocemos su efectividad de la vacuna y permitir la inmunidad y puede presentar reacciones adversas. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No, no. Felicitas Estrada pregunta, es muy preocupante, el virus tiene un comportamiento mutante. Todavía no conocemos su efectividad de estas vacunas y el permitir la inmunidad presentaría reacciones adversas. Eh, Mira, ya hemos dicho, ¿no? Es una desventaja que este virus mute tanto. Es una desventaja. Justamente por eso es que este virus está dentro de esas cuatro, digamos, infecciones que no se les ha podido, digamos, construir una vacuna hasta ahora. ¿Por qué? Porque se le puede construir una vacuna, pero no va a ser duradera su protección. Justamente porque muta demasiado. ¿Ya? Así es. Olga, uno pregunta, ¿qué consecuencias puede traer en humanos una vacuna que no ha pasado la fase 3? Bueno, puede ser graves, porque en la fase 3, como les dije, ¿no? Se va a utilizar miles de, digamos, pacientes, ¿no? O de personas, ¿no? Para probar su eficacia en una población grande, para ver qué porcentaje de esa población, y que sea estadísticamente, digamos, representativa, qué población sufre, digamos, algunas secuelas secundarias o qué porcentaje ha quedado completamente protegida. Eso es importantísimo. Porque una cosa es hacer estudios clínicos con 20, 30, 50 pacientes o con 100, 200 pacientes y otra cosa es hacer con 40.000, 50.000, 100.000, 200.000 personas antes que la vacuna salga ya en venta, ¿no? Es crucial. Exacto, sí es. María Van Torna pregunta, si ya una persona tuvo COVID-19, ¿puede vacunarse? Claro, podría vacunarse, por supuesto, porque todas las posibilidades es que su inmunidad va a ser corta. Y la cuestión es si se está vacunando con el virus que le causó, digamos, no le va a proteger tanto, ¿no? Por eso decía, ¿no? Que la vacuna, una vacuna, digamos, más efectiva tendría que llevar las proteínas o los antígenos de casi todos los mutantes, ¿no? Los principales mutantes. Exacto. Angélica Ortega Urbano, dicen que todas las personas se van a enfermar con este virus al pasar del tiempo, ¿eso es cierto? Por supuesto, eso es lo que se le llamaría, ¿no? La inmunidad de rebaño, ¿no? Cuando ya el 60% de la población está, digamos, infectada, ¿no? Digamos, se puede hablar ya de una protección de la población, ¿no? ¿Ya? Pero, digamos, en Perú, por ejemplo, por falta de pruebas efectivas, ¿no? No se sabe a ciencia cierta cuál es el porcentaje de personas infectadas, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? La gente no sabe, digamos, qué pruebas utilizar, ¿no? Si pruebas moleculares o pruebas inmunológicas, ¿no? Y no sabe ni para qué sirve cada prueba, ¿no? Y lo peor que puede existir, ¿no? Cuando me entrevistaba una periodista de Chimbote, me decía que de Chimbote envían las muestras a Lima. O sea, en Chimbote le toman la sangre o los hisopados y lo mandan a Lima y las respuestas lo mandan después de una semana. ¿Ustedes se imaginan? Cuando esas respuestas, o sea, esos análisis tendrían que ser inmediatos. ¿Cuánto dura una PCR? 3 horas, máximo. ¿Cuánto dura un análisis inmunológico? O sea, una prueba rápida. Pues media hora tal vez. Entonces,
si no hay personal entrenado, si han comprado pruebas que son inefectivas, es grave, ¿no? Y permítame criticar, ¿no?, al gobierno un poco, ¿no? Hay un científico peruano que de verdad es un orgullo, ¿no? Que ha producido una prueba que probablemente se pueda detectar el virus en 40 minutos. Y sin embargo, el gobierno no lo quiere apoyar. No hay empresarios que lo quieran apoyar. Entonces es grave la situación en el país. ¿Ya? Así no se puede avanzar. Las dos últimas preguntas, Miguel. Flor Canapa Chanchari pregunta: buenas noches, doctor. Para preguntarle qué opina de las pruebas de la vacuna rusa con 6.000 voluntarios en los que pueden participar incluso personas en riesgo como adultos mayores, con factores de riesgo con diabetes, hipertensión arterial, indicado por el Ministerio de Salud. Bueno, yo realmente no sé, digamos, qué personas, porque obviamente cuando van a participar en una fase 3 ya tienen que tener una población casi completa, ¿no? Donde haya de todo, ¿no? Seguramente que los médicos que van a desarrollar esa fase 2 o esa fase 3 van a tomar todas las precauciones, ¿no? Porque obviamente que algunos pacientes van a desarrollar secuelas, van a desarrollar algunos efectos de la vacuna y se les tiene que tratar, ¿no? Seguramente que las personas o los especialistas, los médicos en este caso van a desarrollar esas pruebas clínicas 3 de la vacuna rusa, tienen que tener todas esas precauciones. Así es. Bueno, la última pregunta, Aurora Chávez Git pregunta: las personas que son alérgicas con nivel mayor de eosinófilos, ¿tienen mayor resistencia al COVID-19 por tener un sistema inmunológico permanentemente activo? No necesariamente. El hecho de tener un sistema inmunológico activo no significa que le va a dar una mejor protección. Si no, no existiera pues las enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde prácticamente las personas estamos con, digamos, las personas que tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos el sistema inmune demasiado activo. Puede ser al contrario, puede inhibir muchas cosas, ¿no? O sea, repito, ¿no? Cada persona, cada individuo tiene, digamos, ciertas particularidades, ¿no? Y es justamente en esta fase 3 donde se va a determinar qué poblaciones podrían ser más vulnerables para la vacuna, qué poblaciones más efectivas, qué poblaciones medianamente vulnerables, ¿no? Eso es crucial, la fase 3. Si alguien está comprando una vacuna sin una fase 3, es realmente irresponsable, ¿ya? Y vemos, ¿no? En 6 meses hay 31 compañías según la Organización Mundial de la Salud que está en fase 3. Es increíble, ¿no? Es una competencia, yo pienso, económica. Ojalá que haya alguna vacuna que proteja por lo menos un par de años, ¿no? Sería excelente. Bueno, ha sido un placer compartir algunos conocimientos. Ojalá que en una segunda charla podamos hablar ya sobre las vacunas específicas, ¿no? De todas estas compañías que están sacando, ¿no? Conversar su efectividad, su eficiencia de cada vacuna, ¿no? Muchísimas gracias, Mario, por esta oportunidad. Gracias a todos. No, igualmente, Miguel, agradecerte. Hemos tenido bastantes preguntas que todavía quedaron en el tintero, pero agradecer el tiempo, también el despejar las dudas y aclarar muchos aspectos sobre el tema de las vacunas que creo que es relevante. Agradecerte nuevamente. Muchas gracias. Estamos hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Muy bien, agradecemos a todos los asistentes que todavía se han quedado hasta la última charla. Agradecer a la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Moquegua, a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental por darnos esta plataforma, al grupo que está trabajando detrás para llevar efectivamente esto, a los alumnos del 5º ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, a los colegas, a los doctores también que están participando en esto. Y a nuestros auspiciadores, al Colegio Biólogo del Perú, al Colegio de Ingenieros. Mañana tenemos 3 ponentes, ya terminamos el webinar, ha sido 4 semanas, tenemos a la doctora Clarice Weiss de Brasil, nos va a mostrar tecnologías para contener al coronavirus que se están desarrollando en Brasil. Ha sido muy noticiosa sus trabajos que ha desarrollado ella en Brasil, en las patentes y tecnologías que ha estado avanzando. Tenemos al doctor Julián Rengifo también, que nos va a hablar en el tema de los desarrollos que está haciendo Argentina en materia de la contención usando la nanotecnología.
muy importantes esos temas para poder invitarlos. Y también terminamos mañana con la entrevista a la viróloga María Rugeles. Ya hemos conversado con ella, vamos a hacer una pequeña entrevista sobre todo el acontecer de lo que ha sido el coronavirus y las estrategias que ha hecho Colombia. Mañana tenemos la clausura, también las autoridades de la Universidad Nacional Moquegua nos van a acompañar para hacer el cierre de este curso webinar y esperar también que aquellos que han asistido y han cumplido los requisitos poder continuar la etapa de evaluación y la certificación respectiva. Muy buenas noches y les agradezco por su asistencia. Hasta mañana. Nos vemos.